Pero entre todos esos 7 decidí detenerme un poco en el tema de las 7 fiestas que aparecen en Levítico capítulo 23. Amén. El tema no son las fiestas, por eso lo hicimos más o menos así a ojo de águila la semana pasada. Están en Levítico capítulo 23. No voy a poder leerles todo. Ustedes léanlo en casa y repasen la lección que les di este día miércoles. Ahora, estas 7 fiestas son parte de toda la escritura. Por lo tanto, son útiles para enseñar, son inspiradas por Dios y útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Número 1. Número 2. Hay varias cosas que Dios estableció desde la antigüedad como un estatuto perpetuo. La palabra perpetuo es olam. Así es que las fiestas están incluidas. Perpetuo. Miren, vámonos a la palabra de Dios. ¿Cuándo empezó a existir la ley moral de Dios? ¿Cuando Dios la escribió en tablas de piedra en tiempos de Moisés? No, ahí solo las escribió en tablas de piedra. La palabra es eterna. Es Cristo, el Jehová engendrado, que creó todas las cosas. Así es que la palabra de Dios ha sido válida, actual desde la eternidad, y seguirá siendo válida y actual hasta la eternidad. Esto nos dice, ya esto nos abre todo un mundo, porque quiere decir que antes que la palabra quedara escrita en un libro y en tablas de piedra, la palabra ya estaba vigente, ya era válida, y ya Dios esperaba que quienes le buscaran caminaran siendo gobernados por su ley moral. Amén. Abraham no la tenía escrita en tablas de piedra. ¿Cómo supo caminar bien? Etcétera. Así es que el Antiguo Testamento es Dios tomando su palabra y dándole una forma. Le dio forma de ley, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios. ¿Por qué lo hizo de esa manera? Porque Él sabe cómo funciona el cerebro humano y cómo le cuesta, ¿verdad? Así es que gracias a Dios lo hizo de esa manera. Es más fácil entender así sus principios eternos. Amén. En la dispensación del Antiguo Testamento, Dios esperaba que todos estos preceptos y todo esto fueran cumplidos de manera literal. Y Dios dijo: tienen que traer 2 de estos, 7 de aquellos y otros 2 de estos, y tienen que ofrecerlos en el altar de esta manera, acompañado de esto y acompañado de esto. Y Dios esperaba que lo hicieran de manera literal. Esa era la dispensación del Antiguo Testamento. Por supuesto, todo el tiempo Dios esperando que ellos abrieran los ojos y vieran la contraparte espiritual para poner su fe y su corazón en las formas y obtener la bendición, el beneficio y el resultado de haber tenido una experiencia espiritual a través de participar de las formas. Ahora, claramente la Biblia dice que todo esto no le aprovechó a los antiguos porque ellos no tuvieron fe. En otras palabras, los ojos del Espíritu nunca se les abrieron, salvo raras excepciones como la del rey David, y pudieron ver más allá de las formas. Ahora, en la dispensación del Nuevo Testamento, Dios hizo a un lado las formas de la ley ceremonial. Amén. Él hizo a un lado las formas. La ley en el Antiguo Testamento se dividía en ley ceremonial y ley moral. La ley moral es hagas y no hagas, cómo debes comportarte, cómo debes honrar a Dios y amarlo, cómo debes amar al prójimo y comportarte para con ellos y sus cosas. Amén. Pero luego estaba la ley ceremonial, que era precisamente la instrucción de cómo debían ofrecerse los animales en el altar y cómo debía funcionar el sacerdocio y todo aquello. Jesucristo cumplió en sí mismo toda la ley ceremonial. Y la Biblia dice claramente: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él sacó a luz otra dimensión. Entonces uno lee acerca de los sacrificios y todo lo del Antiguo Testamento, y por medio del Señor Jesucristo en nosotros y su Espíritu Santo podemos encontrar la verdad que hay detrás de esas formas y echar mano de la verdad que hay detrás de las formas y tener una experiencia personal con esos principios espirituales. Entonces, hoy ya no debemos nosotros
hacer las formas. De hecho, es imposible. Dios se ocupó cuando Jesús murió y resucitó de arruinarle las formas al pueblo de Israel. Estaban más enamorados de las formas que del cumplimiento, que era la persona del Señor Jesucristo. ¿Saben cómo lo hizo? Les mandó al emperador Tito y a los romanos en el año 70 y les destruyó el templo para que ya no tuvieran templo ni altar. Fin de las formas. Ellos no quisieron entender de otra manera. Entonces hoy no estamos nosotros para retomar formas que solo son sombras, tipos o figuras de algo que nos puede dar una experiencia y una bendición espiritual. Entonces, desde esa perspectiva, estas fiestas son cosas que debemos nosotros experimentar todo el tiempo, continuamente, y son cosas que debemos dejar que se edifiquen en nuestros corazones. Amén. Ahora miren, eso es así ahora, pero si son estatutos perpetuos, ¿cómo irá a ser en el milenio cuando Cristo esté reinando personalmente en la tierra y esto siga siendo válido? ¿Y cómo irá a ser en la edad perfecta? Cuando estemos en los nuevos cielos, nueva tierra o nueva Jerusalén, la gente salva, o en el lago de fuego los pecadores, ¿verdad? Que nunca se arrepintieron. Y esto sigue funcionando, sigue vigente y sigue siendo válido. ¿Cómo se irán a aplicar esas cosas entonces? ¿Qué capas de verdad no ha sacado a luz el Señor que están allí detrás de todo esto? Emocionante, ¿verdad? Bueno, recuerden, en Levítico 23 está todo el resumen. No solo ahí está la información, pero ahí está el resumen de las fiestas. Ahora, en esencia, había 3 veces al año que Dios mandó a los varones judíos a subir a Jerusalén a adorar y a celebrar estas fiestas. Ellos tenían que cesar todas sus actividades durante esos días o esas semanas y subir y adorar. Lo mejor de todo es que Dios les pidió subir a adorarle a Jerusalén en los meses más ocupados del año. ¿Saben por qué? Porque Dios no quiere las sobras. Él no quiere lo que nos sobre. Y de paso, si me sobran 3 minutos, entonces voy a orar. Pero Dios sabe que estoy muy ocupado y soy muy responsable, y tengo que darle mi tiempo al trabajo, y mi tiempo a la familia, y mi tiempo a esto, y mi tiempo a lo otro, y mi tiempo a lo otro. Si me sobra, entonces le doy a Dios su tiempo. Bueno, así no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? Hasta que el Señor nos compone. Entonces Dios dijo: ¿estás reocupado? Ok, ven y búscame. Ven y búscame. Dame a mí lo que a mí me corresponde. Y primero tenían que subir para la primavera a celebrar las 3 primeras fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Luego, a los 50 días, en verano, tenían que subir otra vez a Jerusalén a celebrar la fiesta de las semanas o Pentecostés. Y luego tenían que esperar varias semanas, y más o menos en septiembre, octubre, en otoño, tenían que subir otra vez a Jerusalén a celebrar la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso tiene su cumplimiento en Cristo. Hay un mensaje profético en esas fiestas también. Amén. Y por supuesto es parte de toda la escritura, por lo tanto es de utilidad para nosotros, y ahí hay experiencias maravillosas para nosotros. Amén. Ahora, primavera, verano y otoño. En primavera ellos venían, preparaban la tierra, sembraban la semilla, y las semillas más fuertes eran las primeras en empezar a brotar y a dar el primer fruto. Ahora, yo he sabido por personas que trabajan en la agricultura, que siendo que esas son las semillas más fuertes y las primeras que asomaron la cabeza y que dieron fruto, si ellos se reservan para sí el fruto de esas primicias y eso siembran el año siguiente, en la próxima cosecha van a tener una cosecha fuertísima, productivísima, porque reservaron lo mejor y lo más fuerte para volverlo a sembrar. Amén. Pero ¿qué cree? Viene Dios y dice: eso es para mí. ¿Por qué? Para que no les quedara duda, si prosperaban, que era la bendición de Dios. Y su obediencia, su sumisión a lo que Dios nos pide hacer, eso es lo que nos bendice y lo que nos hace ser prósperos, ser obedientes. Amar al Señor con todo el corazón empieza siéndole obedientes. ¡Hey! Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que llevaban ese primer fruto. Luego llegábamos al verano, y en verano ahí sí ya
el resto de la cosecha que viene, el resto de las semillas empiezan a asomar sus cabecitas y empieza a dar fruto el resto de la cosecha. Entonces, para Pentecostés tenían que traer las primicias ya de esa segunda tanda de fruto que está produciendo su cosecha. ¿Está claro? Así es que llevaban fruto en primavera, llevaban otro nivel de fruto en verano. Y adivinen qué, en otoño tenían que volver a cesar sus labores y subir a Jerusalén a adorar. Qué cosa más interesante, es cuando se recoge toda la cosecha. Los meses más ocupados del año. Así es que si no aprendemos otra cosa, aprendamos a no darle a Dios las obras. Démosle a Dios lo primero, démosle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, de nuestro intelecto, de nuestra energía. ¿Qué tal de nuestra sustancia? Amén. Bueno, fruto, más fruto y mucho fruto. Fruto cual al 30, fruto cual al 60, fruto cual al 30 por uno. Así es que en el mensaje de las 7 fiestas también tenemos un mensaje o otro mensaje más acerca de cómo crecer. Amén. ¿Y qué espera Dios de nosotros en este proceso de ir creciendo? Bueno, para la fiesta de las primicias en primavera, Dios les dijo, traigan sus gavillas, pero dijo, no quiero levadura, no quería levadura en esas como parte de su ofrenda de primeros frutos. Pero en verano, para la fiesta de Pentecostés, allí tenían que traerle a Dios panitos cocidos con levadura. Y les expliqué, pues hay levadura mala. Jesús dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y también habla de que nosotros nos alejemos rebusquemos y saquemos de nuestro santuario personal la vieja levadura de malicia y de maldad, ¿verdad? Y de engaño y de hipocresía y de todas esas cosas. Pero hay una levadura buena también en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió en una medida de masa, escondió un poco de levadura y al rato dice, toda la masa fue leudada? Eso tiene que ser algo bueno. Amén. Ahora, ¿qué hace la levadura? A ver, señoras, ¿ustedes habrán hecho pan? Ahora hay máquinas sofisticadas para hacer pan. Uno solo echa todo ahí en el orden correcto y el pan solo aparece. ¿Pero qué hace la levadura? Hace subir la masa. Entonces, ¿qué representa la levadura o el principio de la buena levadura? Si hace subir, si levanta. ¿Qué tal el poder de resurrección? En hebreo se llama gebura, en griego se llama dunamis. Y Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Para Pentecostés tenían que traer ellos levadura. Ahora, ¿cuándo se derramó el Espíritu Santo sobre la tierra? Hace 2000 años. ¿En qué fecha? ¿Qué acontecimiento? Para la fiesta de Pentecostés, precisamente. Jesús murió para la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Estuvo 3 días y 3 noches mientras los judíos celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Jesús resucitó por la gloria del Padre como primicia de los que van a vivir para siempre. Él cumplió en sí mismo esas 3 primeras fiestas y la cuarta ya está cumplida, porque a los 50 días, celebrándose la fiesta de Pentecostés, derramó el Espíritu Santo sobre los 120. Y después, ¿qué creen? Esa levadura empezó a leudar toda la masa, porque primero eran 120, pero después eran 3000 y después eran quién sabe cuántos miles más que fueron levantados por el poder de resurrección de Jesucristo, al ser salvos y llenos con el Espíritu Santo. Ahora, en otoño, la fiesta que tocaba era trompetas. Espiritualmente hablando, eso va a tener su cumplimiento cuando suene la trompeta que va a anunciar el arrebatamiento de los vencedores. Y después viene la fiesta de la expiación, que habla del arrepentimiento del que habla el profeta Zacarías, que va a experimentar la nación de Israel, ¿verdad? Cuando descubran que Jesucristo, después de todo, siempre ha sido el Mesías. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos. Espiritualmente hablando, va a tener su cumplimiento cuando Jesucristo esté morando o tabernaculeando, si se me permite, entre los hombres. Amén. Pero eso tiene un cumplimiento personal también, porque la fiesta de las trompetas era una fiesta para recordar, dice, una conmemoración. ¿Recordar qué? ¿Se acuerdan cuando Dios le dio su ley al pueblo de Israel en el monte de Sinaí? ¿Qué hizo primero?
antes de hablar su ley? Primero descendió en fuego, el monte se estremeció y sonó una trompeta, un sonido largo y profundo de trompeta. Entonces Dios habló. ¿Y por qué sonaban trompetas? Para recordar la palabra de Dios que les había sido hablada. ¿Y por qué después viene la fiesta de la expiación o de arrepentimiento? Porque si recordaban la palabra de Dios, tenían que acordarse de toda la palabra que no estaban poniendo por obra, que no estaban practicando, a la que no habían obedecido. Ay, Señor, perdóname. Amén. Y después viene la fiesta de los tabernáculos, una nueva unión con el Señor, una expansión de nuestro santuario espiritual para que más de la gloria de Dios se pose sobre nosotros. ¿Estamos? Amén. ¿Quiénes van a oír la trompeta entonces cuando suene desde los aires para anunciar el arrebatamiento de los vencedores? ¿Quiénes la van a oír? No, pues no en el sentido de grupos, en el sentido de condición. Los salvos, no todos. Oigan, si después de trompetas viene expiación, quiere decir que si oían el trompetazo de la palabra de Dios, hacían algo con la palabra que habían oído. Señor, perdóname. Entonces, si estamos habituados a prestar atención a lo que estamos escuchando y a hacer algo con lo que estamos escuchando, vamos a tener el oído bien afinado para oír esa trompeta. Esa trompeta. Ahora, ¿qué cosa nos afina el oído? La semana pasada les hablé del oído y no todo lo que hay acerca del oído. Amén. ¿Y qué cosa nos afina el oído? Primero venía Pentecostés, ¿se acuerdan? Con la levadura del poder de resurrección de Dios. Bueno, vámonos por favor a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Está buena la pizza, ¿verdad? Con esta pequeña y breve información de miércoles y de hoy, vayan y estudien esas fiestas y ustedes solitos oren y digan: Señor, ok, ¿y esto qué significa para mí hoy? ¿Y esto otro qué significa para mí hoy? Amén. Primera de Tesalonicenses 4. Y cuando yo digo que celebrarlas como en el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna virtud, es porque no hay ningún poder en las formas. Amén. Y hay mucha gente regresando a las formas, pero no estoy diciendo que no tengamos que tener la experiencia personal y celebrarlas de manera personal. Es exactamente lo que Dios quiere. Pero en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos anima a ir con el resto de la gente y a decirle: ánimo, mantente donde tengas que estar, sé lo que debas ser, el Señor viene pronto. Amén. Bueno, pero dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. La palabra quedado en los Nuevos Testamentos hebreos utilizan una palabra, se llama sha'ar. Y esa palabra, entre otras cosas, ¿saben qué significa? Significa hincharse por fermentación. En otras palabras, a la masa le echaron levadura. ¿Y qué pasó con la masa? Empezó a levantarse. Hincharse por fermentación. Ahora, la palabra quedar también significa un resto o un sobrante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el recipiente donde estaba la masa y al que le echamos levadura, ¿sí? Un poquito de calor
y empieza a subir, 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 subir. ¿Qué creen? ¿Que el recipiente va a poder contener el poder de la levadura? ¿Qué pasa cuando la masa sigue subiendo y se quedó ya chiquito el recipiente? Se rebalsa, se rebalsa, se rebalsa, se rebalsa. Entonces, en Pentecostés, ¿por qué Dios pidió que llevaran levadura como parte de la ofrenda de las primicias? Dios nos dio una lección y después viene trompetas. Dice, déjenme darles una lección, chicos, dice el Señor aquí con todo esto. Dice, ¿saben quiénes van a oír esa trompeta y quiénes van a salir volando por los aires para encontrarse con Jesús en las nubes? Aquellos que estén rebalsándose. Aquellos que estén rebalsándose. En otras palabras, este recipiente de nuestra pobre, débil, finita mortalidad humana ya no puede contener el poder eterno, divino, celestial, de resurrección que el Señor nos manda cuando nos bautiza con el Espíritu Santo y permanecemos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Bueno, terminamos de alabar al Señor y de repente un montón de gente sigue orando y rebalse. Amén. Así es que si usted ya habla en lenguas, qué bueno, su recipiente se le está llenando. Ahora rebálsese. Siga dejando que el poder del Espíritu Santo haga subir, haga crecer el poder de la palabra de Dios, la masa, la harina, el trigo. Haga subir la palabra de Dios de tal manera que la palabra de Dios cobre vida, sea algo vivo, algo emocionante, algo que lo está llenando a usted de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de prudencia, algo que usted ya no puede callar. Tiene que compartirle a alguien lo que está experimentando, lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Eso es estarse rebalsando, y es el Espíritu Santo el que hace rebalsar la masa de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Esa es la gente que va a oír la trompeta, porque están habituados a oír la palabra, porque la aman, quieren practicarla, quieren obedecerla, la aman, y cuando esta viene a reprenderlos, se arrepienten. Cuando esta viene a instruirlos, son edificados por ella. No dejan caer a tierra la palabra de Dios, la atesoran y luego van y oran en el Espíritu y alaban a Dios con todas sus fuerzas. Y el poder del Espíritu Santo hace subir la palabra, hace subirla hasta que ésta se rebalse. Amén. Esa es la gente que se va a ir en el rapto. Gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Démosle toda la gloria al Señor. Tenemos que terminar acá. Gracias, Jesús. Bendigamos a Jesús. Bendigamos a Jesús. Gracias, Señor. Y digámosle: Señor, hazme amar tu palabra a otro nivel, de otra manera. Señor, en el nombre de Jesús. Y bendito, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo la haga vivir, la haga levantarse en mi mente, en mi corazón, Señor. Hazme amarte, siendo obediente a tu palabra, escuchando, atendiendo tu voz, Señor, haciendo algo con lo que aprendo, haciendo algo con lo que escucho, dejando que la palabra me enseñe, me redarguya, me corrija, me instruya en justicia. Señor, quiero ser de esos, Señor, que se estén rebalsando, Señor. Quiero estarme rebalsando, Señor Dios Santo, para que otros también puedan comer de mi rebalse y conocerte, Señor,
Bendito Dios, gracias por tu palabra obrando en nosotros, por tu Espíritu Santo trabajando en nosotros, por el plan que has trazado para nosotros y has revelado en tu palabra. Gracias por tu maravillosa palabra, gracias por tu maravillosa voz, Señor. Bendito Dios, ahora circuncida nuestros oídos, úngelos con aceite y con sangre y danos oídos para oír, Señor, y un corazón que entienda y obedezca y se convierta y tú lo sanes, Señor. Gracias, te amamos, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Demos toda la gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, 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 Señor Jesús. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Bendito Dios.